En las últimas horas asistimos a la caída de Íñigo Errejón, fundador de Podemos y hasta ahora portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados. Ha dimitido después de que hayan salido a la luz acusaciones de violencia machista contra él. Y sabemos que ha admitido ante su partido comportamientos poco ejemplares que, como eufemismo, pues está bastante bien. Estas son las claves del Me Too de Íñigo Errejón. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 25 de octubre. El Mundo al Día, un podcast del Mundo. Y mi España, nuestra España, es la del 8M. Es la España feminista que está construyendo ya un mañana mejor para todos y para todas. Cualquiera que haya escuchado a Íñigo Errejón en los últimos, en los últimos 10 años, pues sabe que ha interpretado perfectamente el papel de eso que se llama aliado feminista. Por lo menos lo ha interpretado, lo ha hecho de cara a la galería. En su carta de dimisión habla del desgaste de la política en su estructura afectiva, en la suya misma, de la subjetividad tóxica que en el caso de los hombres el patriarcado multiplica, y dice que ha llegado al límite de la contradicción entre el personaje y la persona. Mi compañero Álvaro Carvajal sigue la información de Sumar. Hola Álvaro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Errejón se va después de que hayan aparecido esas acusaciones de violencia machista. ¿De dónde salen, Álvaro, esas acusaciones? ¿Cómo hemos llegado, digamos, hasta aquí, hasta este punto? Pues el origen de todo está en el Instagram de la periodista Cristina Fallaras, que viene recogiendo testimonios de víctimas de violencia machista o de comportamientos machistas por parte de los hombres, donde ahí denuncian. Y resulta que uno de esos comentarios hablaba de un político de Madrid que posteriormente fue señalado en redes sociales por otros usuarios, identificándole como Íñigo Errejón. Esa espiral va creciendo y pues se va haciendo más conocido, y esas denuncias pues acaban llegando a Sumar, donde no solo preocupan, sino que deciden indagar, abren una investigación para saber qué ha pasado y si efectivamente su portavoz en el Congreso ha tenido ese tipo de comportamientos. Si entramos en detalles, el relato de la persona que acusa a Errejón habla de alguien que es un maltratador psicológico. Si haces algo que no te gusta, te castiga con silencio e indiferencia, dice, habla de luz de gas y pasa a mayores incluso. Dice que su forma de tener sexo te marca, que te pide prácticas humillantes y dice que es un verdadero psicópata y que sus aires de persona normal esconden a un verdadero monstruo. Pero no es la primera vez. Antes, el año pasado, otra chica había relatado en Twitter cómo Errejón le habría metido mano en un concierto de un festival que ella misma dice que era feminista y punk. Bueno, pues en esta suerte de Me Too, la actriz Elisa Mouliá ha denunciado en su cuenta de Twitter que ella ha sido víctima de acoso sexual por parte de Íñigo Errejón, y veremos lo que sale a partir de ahora, porque esto es lo que ha salido hasta este momento en el que estamos grabando este episodio. Álvaro, Errejón era el portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados. Hablemos de lo que ha pasado dentro del partido, porque lo que sucede es que le abren una investigación interna a Errejón, y él acaba admitiendo comportamientos no ejemplares. Pues es en la noche del martes cuando empiezan a aparecer este tipo de mensajes señalando a Errejón, que ponen sobre la pista a Sumar, y es a raíz de eso cuando el miércoles, ya de una manera más exhaustiva, se ponen a mirar, a recabar información para saber si esto ha sucedido. Y de hecho es entre el miércoles y el jueves cuando tienen conversaciones con el portavoz de Sumar en el Congreso, y este admite, esto es importante, él admite que ha tenido comportamientos poco ejemplares, y es él el que de motu propio presenta la dimisión, reconociendo esos hechos, y bueno, lo desliza de aquella manera en la carta que ha hecho pública, pero bueno, los portavoces de Sumar están incidiendo un poco en esa tesis de que es incompatible predicar con un discurso y tener comportamientos en la vida privada que van en contra. En este caso, además, son comportamientos que, bueno, se mueven en esa línea del acoso machista, de la violencia machista,
No ha llegado nada a los juzgados, no hay una denuncia, no hay una persona que haya puesto con nombres y apellidos una denuncia concreta, pero Sumar sí considera que son comportamientos suficientemente graves y él mismo reconoce que efectivamente no se ha portado bien como debía. Hoy es 8 de marzo. El feminismo es el movimiento igualitario más importante de nuestro tiempo y por eso nos enorgullecemos, en primer lugar, de que España haya sido pionera en avances en derechos y libertades. Aquí otro Errejón feminista, otro Errejón aliado, cuando pronunció estas palabras todavía estaba en Podemos. Hay que recordar que lleva 10 años en política, que es uno de los fundadores de Podemos, de este partido, era del grupo de Pablo Iglesias en la Complutense. De todos aquellos, pues no queda nadie en activo, ¿no? Esto es bastante llamativo, y de las principales figuras de ese casi primer Podemos, solo resiste Irene Montero. Tras su batalla con Iglesias, Errejón se fue de Podemos y fundó Más Madrid, que luego acabaría dentro de Sumar, que es esa coalición que lidera ahora mismo Yolanda Díaz y que está dentro del propio gobierno, que forma parte de la coalición. A Errejón siempre se le ha tenido como una especie de intelectual, como uno de los ideólogos siempre dentro de sus proyectos políticos, por los proyectos políticos por los que ha pasado. Claro, esta bomba, Álvaro, llega además en un momento en el que Sumar, pues podemos decir que no está precisamente bien como proyecto político. Pues yo te diría que es un golpe tremendo, la verdad. No solo es portavoz de Sumar en el Congreso, es una persona que ha influido mucho en la línea política discursiva de Sumar, una persona muy cercana a Yolanda Díaz en esta etapa. Es una figura muy importante, es una piedra angular del proyecto de Sumar. Y luego es una cara absolutamente conocida por los ciudadanos, identificable, que transmitía el mensaje. Entonces es la pérdida de un activo muy importante. No es un secreto que el feminismo es una bandera de Sumar, y que claro que tu portavoz, que una figura de ese calibre tenga que renunciar por ese tipo de comportamientos, pues es un mazazo tremendo al discurso. Y bueno, nos vamos a cansar de ver cómo se lo reprocha tanto el PP, la derecha, como Podemos, ¿no? Va a hacer ahí mella. Y entonces va a ser complicado. Álvaro, gracias. Y muchas gracias a ti. Las acusaciones contra Íñigo Errejón, pues son bastante graves, ¿no? Tendremos que ver, en todo caso, qué delitos ha cometido, las pruebas y demás y toda esa cuestión, pero lo cierto es que él mismo ha reconocido comportamientos, dice, poco ejemplares, y parece pues claramente dentro del ojo del huracán de este Me Too, ¿no?, que hay ahora mismo contra él. Jorge Bustos es subdirector editorial del Mundo. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? La propia carta de dimisión de la que hablábamos al principio, Jorge, ya es bastante demoledora precisamente por lo que viene a admitir. Yo la verdad es que no recuerdo un ejemplo parecido en política. Él se confiesa, se abre de capa, reconoce que había llegado al límite de la contradicción entre su personaje y su persona, entre lo que defendía y su propia vida privada. Es decir, que se siente como un farsante, como alguien que ha estafado a unos votantes que creyeron en su discurso, y como alguien incoherente y que además dañado emocional y psicológicamente, necesitado de una reconstrucción personal, y que desde ese punto de vista abandona lo que ha sido su vida, que es la política. Abandona la política institucional, deja el cargo de portavoz, deja el escaño, y no contento con eso, se autoflagela a la vista de todo el mundo cuando la opinión pública mayoritaria en España no sabía de ninguna investigación en ciernes, acusación, denuncia o prueba que pesara contra su presunción de inocencia en estos momentos, con lo cual ahora mismo algunos piensan que se ha adelantado a algo que puede venir, pero que no ha venido, y otros piensan que esto también se puede interpretar en el marco de una guerra fratricida que se vive en la extrema izquierda, en la izquierda del PSOE, para resucitar esa criatura política dado el fracaso de Sumar.
que la carga de la culpa no recaiga sobre la mujer siempre, que la carga de la culpa recaiga sobre los agresores. En ese sentido, claro que sí, si hace falta hay que transformarlo. No lo decimos ahora, lo llevamos diciendo. En este momento estamos asistiendo a este Me Too que de forma anónima viene a relatar las prácticas de Errejón, prácticas lamentables con las mujeres. Claro, todo eso, después de haberse labrado una carrera en política, pues dando lecciones de precisamente todo lo contrario, y esto de alguna manera no deja de ser algo así como justicia poética, ¿no? Porque es el aliado caído precisamente por la contradicción entre su discurso y lo que hace realmente en su vida, si hacemos caso a esas acusaciones. Hay algo claro de justicia poética en estos caídos, porque ellos mismos no estaban a la altura de su propio discurso, pero lo llevaban en secreto. Y la deriva identitaria del progresismo, de la izquierda no solo española, mundial, ha pecado a menudo de colocar listones a los demás que ni ellos mismos eran capaces de saltar. Errejón es un hombre muy inteligente, un fundador de Podemos, un hombre con un discurso y una cultura notables para lo que es la media del hemiciclo actualmente, pero que no es inocente en el único sentido de que digo, ¿no? de exigir una pureza y de moral a los demás, pureza de la que sacó mucho rédito, porque el discurso de la manada, el discurso de Podemos, el discurso morado, el discurso del Me Too, el discurso del 8M, ha ayudado a él a mantener su escaño y a mantenerse en el poder y a la política institucional y a muchos otros como él y a otras como él. Pero claro, no eran capaces de practicar aquello que predicaban. Y esto se llama fariseísmo desde el principio de los tiempos, y sobre todo es una enorme estafa y una enorme injusticia con aquellos que fueron inmisericordiamente lapidados en plaza pública y cancelados porque no pasaban por el listón que administraban esta clase de demagogos morales, ¿no? ¿Y el partido? ¿Cómo podemos leer, Jorge, lo que hace Sumar? Porque creo que directamente es que lo deja caer. El comunicado de Sumar es de una frialdad gélida. Termina con esa frase que suena como una condena, que dice: en Sumar estamos comprometidos con el feminismo y el que no tenga la firmeza suficiente con ese compromiso, como que nos sobra, ¿no? Viene a decir, no es literal, pero viene a decir eso. O sea, lo dejan caer, lo apartan y ahora le espera a Errejón una travesía por el desierto, una imagen de apestado, una crucifixión en redes sociales, que a mí personalmente me repugna haya hecho lo que haya hecho, pero claro, ha acabado siendo víctima de esa intransigencia que un día abanderó, y esto lo vemos que se replica una y otra vez en ese espacio político concreto, porque la derecha no es así con los suyos, pero la izquierda ha exigido tal nivel de pureza identitaria que se ha convertido en la peor reacción, en la peor derechona antigua, ¿no? Ahora la nueva izquierda equivale a lo peor de la derecha intransigente del pasado. Así es como ha caído Íñigo Errejón, en un caso que nos deja, creo, bastantes lecciones. Jorge, gracias. Gracias a ti, Javi. Puedes escuchar El Mundo al Día en elmundo.es, en nuestra web, y en las principales plataformas de audio en las que, si quieres, pues tienes la opción de suscribirte. Nada más, el lunes más El Mundo al Día. Gracias y saludos de Javier Atard. Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del Mundo,